Iglesia amada, muy buenos días. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento humano, ella pueda llenar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón en esta mañana. Iglesia amada, en el devocional matutino de hoy, nosotros meditaremos en un pasaje solemne y profundamente confrontador. Hechos capítulo de número 5, versículos 1 a 11. La historia de Ananías y Zafira. Este texto nos revela que el culto a Dios no solo requiere participación externa, sino integridad absoluta del corazón. La santidad del culto. El relato ocurre en los primeros días de la iglesia en Jerusalén, cuando el Espíritu Santo estaba obrando con poder extraordinario. La comunidad vivía en unidad, generosidad y temor de Dios. Hechos 4, 32 a 37. Sin embargo, en medio de ese mover espiritual, aparece un episodio que revela el peligro del culto contaminado por la hipocresía. El contexto teológico de este pasaje. El capítulo anterior describe a Barnabé, quien vendió una propiedad y entregó el dinero a los apóstoles para ayudar a los necesitados. Este acto fue voluntario y genuino, pero inmediatamente Lucas introduce el contraste con Ananías y Zafira. Teológicamente, este pasaje nos enseña: Dios exige integridad en la adoración. La hipocresía espiritual es una forma grave de pecado. El Espíritu Santo no puede ser engañado. La santidad de Dios es central en la vida de la iglesia. El propósito del relato no es simplemente mostrar juicio, sino perseverar la pureza de la comunidad cristiana en sus comienzos. Haciendo un poco una exégesis del texto, nosotros vemos en los versículos 1 y 2 la apariencia de generosidad. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Iglesia amada, hasta aquí no hay problema. Vender una propiedad era un acto voluntario. El problema aparece en el versículo de número 2, sustrajo del precio. La palabra griega usada aquí implica apropiarse secretamente de algo mientras se aparenta otra cosa. El pecado no fue quedarse con parte del dinero. El pecado fue pretender haber entregado todo para ganar reconocimiento espiritual. Ananías quería la reputación de generoso sin el sacrificio real. Este es el peligro del culto motivado por la imagen y no por la verdad. Versículos 3 y 4. Nosotros observamos la confrontación apostólica. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, revela la verdad. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Aquí aparece una verdad teológica profunda. Mentir a la iglesia era mentir al Espíritu Santo. Esto afirma claramente la divinidad del Espíritu Santo, porque Pedro también dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Además, Pedro aclara algo importante. ¿No se te quedaba a ti? La propiedad era de Ananías. Nadie lo obligó a venderla ni a entregar el dinero. Esto significa que el pecado no fue falta de generosidad, sino hipocresía deliberada. Versículos de número 5 y 6 vemos el juicio inmediato. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. El juicio parece severo, pero ocurre en un momento crítico de la historia de la iglesia. Dios estaba estableciendo un principio fundamental: la santidad de la comunidad cristiana. El resultado fue claro. Vino un gran temor sobre todos los que oyeron. La palabra temor aquí significa reverencia profunda hacia la santidad de Dios. Versículos 7 a 10 podemos observar la repetición del pecado. Y Zafira entra entre 3 horas más o menos después, sin saber lo ocurrido.
pero de la oportunidad, pero Pedro le da la oportunidad de decir la verdad. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Ella confirma la mentira. Esto demuestra que el engaño fue planificado entre ambos. El resultado es el mismo: cae muerta. El pecado compartido también tiene consecuencias compartidas. El verso de número 11, terminando este pasaje, el impacto en la iglesia. Y vino gran temor sobre la iglesia. Esta es la primera vez que aparece la palabra iglesia en el libro de Hechos. La santidad de Dios se convierte en una marca fundamental en la comunidad cristiana. El temor santo protege la pureza espiritual de la iglesia. El culto de Ananías y Zafira. Este pasaje revela varias verdades profundas. Dios no solo mira la acción, sino la motivación. El culto sin integridad es ofensivo a Dios. El Espíritu Santo es plenamente Dios. La hipocresía espiritual destruye la comunión. La santidad de Dios debe producir reverencia en la iglesia. El problema no fue la cantidad entregada, sino el corazón engañoso. Este texto confronta una tentación muy presente hoy, la tentación de parecer espirituales sin serlo realmente. Podemos aparentar generosidad, aparentar santidad, aparentar compromiso, pero Dios ve el corazón. La verdadera adoración no busca reconocimiento humano, sino agradar a Dios. Iglesia amada, exhortación para nuestras vidas en el día de hoy. Debemos preguntarnos con sinceridad: ¿estamos viviendo una fe auténtica o una fe aparente? ¿Hay áreas donde mostramos una imagen espiritual que no refleja la realidad? ¿Estamos siendo honestos delante de Dios? La hipocresía espiritual comienza cuando buscamos la aprobación de los hombres más que la de Dios. Obediencia y decisión personal. Hoy debemos tomar decisiones claras, vivir con integridad delante de Dios, ser honesto en nuestras motivaciones, practicar una adoración sincera, renunciar a la búsqueda de reconocimiento espiritual. Dios no busca perfección externa, sino una sinceridad interior. Aplicación del texto. Este pasaje se aplica de forma muy concreta. Sirve a Dios por amor y con amor, no por reputación. Da con sinceridad, no por presencia social. Examina tus motivaciones antes de actuar. Recuerda que el Espíritu Santo conoce el corazón. La autenticidad espiritual es más valiosa que la apariencia religiosa. En meditación profunda oremos nesta mañana. Señor Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, tú eres Dios santo y verdadero. Padre, hoy vinimos delante de ti con reverencia, reconociendo que tú ves más allá de nuestras palabras y acciones. Padre, tú conoces nuestros pensamientos, nuestras motivaciones y las intenciones más profundas de nuestro corazón. Perdónanos si alguna vez hemos buscado la apariencia espiritual más que la verdadera obediencia. Líbranos de la hipocresía, del orgullo y del deseo de impresionar a los hombres, Señor. Padre, en nombre de Jesús, haznos personas de integridad que vivan delante de ti con transparencia y sinceridad, Señor. Purifica nuestras motivaciones, renueva nuestro corazón, e enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Que nuestras ofrendas, nuestro servicio y nuestra vida entera sea una expresión genuina de amor y gratitud hacia ti. Padre, en nombre de Jesús, llena tu iglesia con temor santo, con reverencia profunda y con deseo sincero de agradarte en todo. Que tu Espíritu gobierne nuestras decisiones y forme en nosotros un carácter de Cristo, Padre. Nos rendimos a ti completamente en esta mañana, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Iglesia amada, la historia de Ananías y Zafira es una advertencia necesaria para la iglesia de todos los tiempos. Dios no busca una iglesia impresionante ante el mundo,
sino una iglesia santa delante de Él. La verdadera adoración no se mide por lo visible, sino por la sinceridad del corazón. Hoy el Señor nos llama a una fe auténtica, sin máscaras ni apariencias, porque el Dios que recibe nuestra adoración también conoce nuestro corazón. Iglesia amada, que Dios os bendiga, que tengáis un excelente día en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios os bendiga. Amén.